Esta es una emisión de crítica artística y periodística. Todas las personas que aquí aparecen fueron grabadas con su autorización y cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de su autor, mas no el de Azteca. ¿Quieres un tatuaje? ¿Te gusta? Siempre me he querido hacer uno. El tigre representa la fuerza y... ¿Qué sentimiento embarga a una madre al saber que su hijo nació diferente? No lloré delante jamás de nadie. Siempre que me quedaba sola con él. ¿Qué hacer para incorporarlo a un mundo que lo señalará y estigmatizará? Cuando estaba en el colegio, los niños pequeños me miraban diferente. Le llamaban mongólico. Y volvía mongólico. Pronto se dieron cuenta de que la actuación con su cuarto hijo tenía que ser normal. ¿Tiene derecho una persona con síndrome de Down a exigir que no se le segregue? Pero yo, me Down, me veo que eso no me impide hacer las cosas que hacen los demás. ¿De qué puede ser capaz aquel que pretende demostrar que es valioso social y personalmente, no obstante que se le considere intelectualmente limitado? Ni nunca imaginé que haría una carrera de pequeño. Jamás imaginé que iba a hacer una película. Tampoco imaginé que iba a escribir un libro. ¿Conoce usted alguna persona con síndrome de Down que haya culminado una carrera universitaria? Alguien a quien, a pesar de esta condición, luche por ser tratado igual que los demás, con el mismo acceso a la educación, las mismas oportunidades de trabajo y el derecho a una vida independiente y digna. Pablo Pineda Ferrer es un español de 39 años de edad que ha sorprendido al mundo al ser el primer europeo con síndrome de Down en conseguir un título universitario. Con ello rompió todos los mitos que por siglos han rodeado a quienes nacen con este trastorno genético y se asegura poseen un bajo nivel intelectual, pero ¿está Pablo Pineda verdaderamente limitado o no intelectualmente? Y si así fuera, ¿cómo consiguió entonces ser un destacado estudiante? ¿Cómo se convirtió en un cotizado conferencista y se adjudicó un premio como mejor actor en el año 2009? Yo soy Atala Sarmiento y esta es la historia detrás del mito de Pablo Pineda, un síndrome de Down sin límites. Bienvenidos. Sus conferencias, su acogida, el eco mediático, todo eso ha estado en la vida de Pablo Pineda. Y deseamos de corazón que siga estando. Y lo que queremos es ya, como es una carrera de éxito, vamos a llamarlo así, Pablo, con tus libros, tus películas, etcétera, tener aquí algo de lo cual la ciudad se puede sentir orgullosa. Y nada más, queridos amigos, muchísimas gracias por estar aquí presente. Tenemos la distancia, pero ahora lo abrimos al aire de Málaga la placa. Gracias. El pasado 24 de junio, un joven llamado Pablo Pineda dejó su nombre inscrito para siempre en una glorieta de su ciudad natal, Málaga, España, tras el homenaje que el gobierno de esta ciudad le rindió por el gran esfuerzo personal y profesional que a lo largo de su vida ha realizado por la comunidad con síndrome de Down. Cuando se hace una calle o se hace una plaza, pues o estás ausente o estás muerto, con lo cual en este caso se hace en vida, ¿no? Y eso pues te da una especie como de mayor alegría. Pero, ¿cómo logró Pablo Pineda tal reconocimiento? ¿Qué hace tan especial entre sus paisanos a este joven que ostenta el título universitario de licenciado en psicopedagogía y magisterio, además de ser actor y escritor?
ha sido un reconocimiento pues a toda la lucha, a todo el esfuerzo, a todos los buenos y los malos ratos, a las alegrías y las penas, a todo. La historia de Pablo Pineda, aunque se antoja local, es universal. Se trata de la lucha por alcanzar los sueños de la infancia, solo que él no nació como los demás. Pablo Pineda Ferrer nació en Málaga, España, en 1974. Fue el cuarto descendiente de una familia de clase media y el único integrante de su familia con síndrome de Down. Cuando nació Pablo yo iba a cumplir 40 años. Tenía una edad, diremos, y además era el cuarto de mis hijos, y también estaba muy delicada de salud, tenía problemas. Pero cuando nació, yo de momento no me di cuenta. Sí vi que era diferente a los hermanos, hasta que a los 3 meses supe la verdad. Ni siquiera lo intuía, pero sí, cuando lo miraba, me extrañaba su mirada. Cuando lo supe, pues tuve la reacción normal, no lloré delante jamás de nadie. Siempre que me quedaba sola con él, pues lloraba. Fui positiva y dediqué todo mi esfuerzo a educarlo y sobre todo a potenciar en él el interés, la curiosidad, el porqué de las cosas y por qué pasaban, ¿no? No se me ha quedado grabado en la memoria ningún instante en el que pues mis padres me explicaran, pues tienes un hermano síndrome de Down o... Para mí fue duro porque yo no lo sabía. Yo lo notaba raro, ¿vale? Pues de ciertos rasgos, pero creo que el recuerdo me ha venido después del hecho, ¿no? Y recuerdo que fue un primo mío el que me dijo que mi hermano, no recuerdo las palabras, era tonto o era subnormal, ¿vale? Que era otra forma de decirlo. Pero, ¿qué es el síndrome de Down? Es un trastorno genético causado por una copia extra del cromosoma 21. Se caracteriza por la presencia de un grado variable de discapacidad cognitiva y rasgos físicos peculiares que le dan un aspecto reconocible. No se conocen las causas que provocan este exceso cromosomático, aunque se relaciona estadísticamente con la edad materna superior a los 35 años. El síndrome de Down es una alteración genética que ocurre de 1 entre cada 800 nacimientos en todo el mundo. No es una enfermedad, de repente se confunde con que es una enfermedad, no lo es, ya que no hay ninguna cura para quitar el síndrome de Down. Esta es la causa principal de discapacidad intelectual en el mundo. Sin embargo, la discapacidad intelectual es de leve a moderada. O sea, realmente nuestros chavos son capaces de hacer pues todo lo que ellos quieran, ¿no? Y todo lo que se les dé la oportunidad de hacer. ¿Cómo puede entonces la ciencia médica dar una explicación sobre el alto grado de aprendizaje y desarrollo intelectual que posee Pablo Pineda? ¿Puede su caso echar por tierra todas las teorías médicas hasta hoy conocidas sobre las supuestas consecuencias negativas del síndrome de Down? ¿Cuál es la historia que envuelve la fascinante vida de Pablo Pineda y el secreto de su éxito? Mi infancia. Mi infancia la recuerdo como una época alegre, como una época feliz, como una época en la que, ¿cómo te diría? Feliz en todos los aspectos, feliz con mi familia. Mis padres realmente, bueno, pronto se dieron cuenta de que la actuación con su cuarto hijo tenía que ser normal, como con los 3 anteriores, y muy rápidamente, bueno, nos transmitieron esa sensación al resto de los hermanos de que había llegado un hermano más. No había necesidad de explicarles mucho. Ellos sabían que había que cooperar. El trato igualitario en casa y la ausencia de sobreprotección fueron fundamentales en la temprana infancia de Pablo. Lo prepararon para desenvolverse en el mundo exterior y estimularon una capacidad de aprendizaje que para profesores y alumnos resultaría sorprendente. Los prejuicios, sin embargo, no tardaron en manifestarse. Pues yo me acuerdo que la primera vez que me enfrenté había aquí como era una especie de guardería para niños de 3 y 4 años. Y me acuerdo que cuando fui y le traje al niño, me miró de una manera muy rara, así como diciendo, dije, mira, esta señora. Y yo, claro, comprendí la mirada y dije, no, usted no tiene que preocuparse de su enseñanza. Y me acuerdo cuando yo le di la fotografía, dice,
¿no podrías traerme una que no se notara que tiene síndrome de Down? Los padres de Pablo Pineda no cesaron en su intento por llevarlo hasta la primaria. Pensamos en que yo estuviera en un colegio público. Y yo entré a la edad de unos 6 años. Mi padre se decantó por ir a la educación pública, a pesar de que el colegio estaba bastante más lejos que el privado, ¿no? Pero mi padre pensó que yo podía, pues, debía de cruzarme con todos los chicos, con todas las chicas. Pero Pablo Pineda no estaba exento de los abusos psicológicos, burlas y maltratos de uno de sus compañeros. Siempre guardó silencio para evitar que sus padres lo sacaran de la escuela y truncaran sus metas estudiantiles. Este niño se llamaba Rogelio, un hombre horroroso. El pobre era feo con ganas de hombre. El niño, claro, tenía todas las papeletas. Le llamaban mongólico y volvía mongólico. Entonces la clase entera se fueron a él y dice, como le vuelvas a decir mongólico, o lo insultes, o te burles de él, te vas a acordar de nosotros. Te vamos a aislar y cuando no nos venga problema te vamos a hinchar a palo. Yo sabía que el síndrome de Down tiene unas consecuencias sociales, ¿no? Y esa era una de las consecuencias sociales, ¿no? Yo creo que él de por sí ya lo sabe, ¿no? Que él acepta que el síndrome de Down y sabe sus limitaciones y su fortaleza y sus debilidades. Yo sabía perfectamente que una de las consecuencias era el que te podían ningunear, te podían no hacer caso, te podían discriminar. Pero, ¿en qué momento Pablo Pineda descubrió que era diferente a los demás? Yo cuando estaba en el colegio, veían que los niños pequeños me miraban diferente. Yo sabía expresiones que no me gustaban nada. Un pobrecito, tamalito. Y esas expresiones que se usan que a mí me daban un coraje enorme. Entonces, este señor, profesor de la universidad, don Miguel López Melero, y se me acercó. Hombre, Pablo, ¿qué tal? Bien. Oye, Pablo, ¿tú sabes que eres síndrome de Down? Yo digo, claro. Nada, no tenía ni idea, era muy pequeño. Yo tendría 6, 7 años, con mucho. Entonces, él comenzó a explicarme un poco de qué iba. Yo no me enteraba de nada. Entonces yo le pregunté, mire, don Miguel, ¿soy tonto? Me dijo, no eres tonto. ¿Puedo seguir aquí con el colegio? Por supuesto. ¿Puedo seguir con mis amigos, que estoy muy bien? Por supuesto. Así fue como yo me enteré. Yo me descubría, veía que no tenía, me miraba la cara, veía mis rasgos físicos. Pero yo digo, hombre, yo sí, vale, los rasgos sí son diferentes. Pero después me iba a la calle y veía cómo me manejaba y veía cómo todo. Tan diferente no soy. Si ya igual que ellos. Se quedó mirando en el espejo y dice, mamá, siempre tendré los mismos rasgos. Es la única vez que él se ha preocupado por... Yo digo, pues sí, cariño, lo que pasa es que cuidándote, arreglándote, puedes ser más guapo o menos, depende de lo que tú te cuides y de lo que tú te arregles, pero las facciones son las mismas. Vale. Hay que votar, ¿eh? Hay que votar, ¿eh? Pues esto es mi instituto. Aquí estuve, pues, 5 años, casi 5 o 6 años de mi vida, ¿no? Todo lo que era la secundaria. La verdad que fue una época estupenda, la verdad. Una época llena de recuerdos, unos mejores, otros peores.
En la adolescencia, Pablo estaría aún más consciente de lo que su insospechada capacidad competitiva le propiciaba. Cuando tú ves que una persona al que siempre te has considerado inferior y encima te está haciendo la competencia, eso hace que lo veas como algo hostil, que incómodo. El padre de Pablo Pineda, Roque Pineda, ya fallecido, fue jefe de sala en el Teatro Municipal Miguel de Cervantes. Sus hermanos, 4 varones, se han graduado como médicos e ingenieros en telecomunicaciones e informática. En octubre de 1995, Pablo Pineda, un joven español con síndrome de Down, se matriculó en el Instituto Cánovas del Castillo en busca de cursar la carrera de psicopedagogía y magisterio. ¿Acaso antes una persona con sus características había logrado semejante hazaña? ¿Era capaz alguien como él de ambicionar un título profesional? Como fuera, la llegada a este nuevo ciclo universitario resultaría una experiencia sumamente motivadora para Pablo Pineda. Y yo tenía una edad facultad. Yo es mucho mayor, porque claro, nunca había un síndrome de Down universitario. Yo era el primero en Europa que llegaba a la universidad. Quería ser abogado, pues veía un familiar lejano que era abogado y a mí eso me gustaba, por tema de la justicia social, la justicia y todo eso. El periodismo, me encanta la información. Son carreras muy competitivas, de verdad. El derecho es muy duro y el periodismo es muy competitivo. ¿Qué te voy a decir del periodismo? Mejor que hagas magisterio. Tiene más salida, es más fácil, menos competitivo. O sea, es la carrera, digamos, que te hace ser profesor de cualquier disciplina. Profesor de colegio, profesor de instituto, profesor de primaria, secundaria o la universidad. Puedes dar clase de matemáticas, puedes dar clase de lengua y literatura, puedes dar clase para niños especiales. Fue un reto, ¿no? Un reto y era importante. Pero yo confiaba en Pablo, en su capacidad de aprender, en su capacidad de estudiar y de ser perseverante en lo que tenía. Pero sobre todo la responsabilidad, ¿no? Ante un colectivo que está ahí, que son los síndromes de Down, que esperan mucho de ti, que te ven como un ejemplo. Pues me llena de orgullo, como no puede ser de otra manera, pero bueno, pues quizá a lo mejor es el primero porque a otros síndrome de Down no se le han dado las oportunidades, las circunstancias positivas. Durante los primeros días en la universidad, Pablo Pineda tuvo que enfrentarse a la curiosidad estudiantil. ¿Qué hacía ahí una persona como él? El temor al rechazo crecía en su interior. Ellos me miraban a mí. ¿Y este? ¿Y este quién es, no? La sorpresa inicial de cuando ibas a un síndrome de Down que nunca vi. A mí yo entré y yo... Ay, Dios mío, ¿dónde me he metido? Dios mío, Pablo, que Dios nos pide confesado. Que sea lo que Dios quiera. Y seguí por adentro. Entré en clase. Una cara todo de sorpresa, pero claro, yo tenía un poco de nervio en ese sentido, ¿no? Porque no sabía cómo me iban a reaccionar los chicos. Al paso de los meses, la presencia de Pablo Pineda se volvió tan común entre el estudiantado que dejó de ser un alumno extraño y diferente. Fui integrando la dinámica de las clases con los compañeros y a los pocos meses veía que yo que me echaba la clase me aceptaba. Pero a Pablo aún le faltaba sobreponerse a otro tipo de descalificaciones. Este profesor de psicología evolutiva, que creo que el libro está ahí, ahora te lo enseño, decía, en uno de sus papeles decía, definición de los chicos con síndrome de Down. Y leía tal cual. Los chicos con síndrome de Down son personas torpes, repetitivas y que les gusta la música. Y lo dictó tal cual, sin pensar. Sin victimizarse,
Pablo siguió adelante y no tardó en demostrar su admirable capacidad analítica y de aprendizaje. Que lo puramente memorístico no es bueno. Coger todo de memoria no es bueno. Yo lo que hacía era intentar comprender lo que estaba estudiando. Porque si no lo comprendes, no lo aprendes. Pero yo siempre he estudiado en voz alta. Pero, ¿cómo logró este joven malagueño la hazaña nunca antes imaginada de cursar una carrera universitaria y ser un alumno ejemplar? El secreto se gestó desde su cuna. Mis padres realmente, bueno, pronto se dieron cuenta de que la actuación con su cuarto hijo tenía que ser normal. Fundamental en un niño con síndrome de Down. El verse capaz, el verse útil. Te sientes bien contigo misma. Mis padres siempre han confiado en mí, pues han hecho aumentar, han hecho crearme una autoestima muy buena. Esa es la clave, ¿no? O sea, que con confianza, con estimulación y con educación. Pablo Pineda aprendió a leer a los 5 años de edad gracias a la dedicación de su padre y el estímulo constante de su madre y sus 3 hermanos. Este fue el método que implementó su familia para que su hijo con síndrome de Down aprendiera a leer y escribir. El padre fue el que lo enseñó a leer, el que se ocupaba, diremos, de su educación primaria. Cuando Pablo fue al colegio leía perfectamente. Además, lo maravilloso, que tenía 5 años, era que tenía una lectura completamente comprensiva. Yo le ponía a leer un poema, cosas apropiadas a su edad, pero siempre con un nivel un poco más alto. Y después le preguntaba, ¿lo has entendido, Pablo? Sí, mamá. Bueno, entonces, ¿qué decir? ¿Qué significa? ¿Qué dice? Y él me explicaba. Yo le explicaba todo, porque la leche era buena, porque el pan sí le gustaba, porque era necesario comer y alimentarse. Cualquier cosa que hiciéramos se la explicaba. Claro, después fue evolucionando y ya las explicaciones eran más profundas. Pero yo he hablado con Pablo miles de horas. Y yo creo que eso ha sido muy importante para él. Mi madre ha sido fundamental. Mi madre en este sentido ha sido una figura clave. Siempre hemos estado hablando de todo. Nunca ha habido secreto para nada. Hemos hablado sin tapujos, sin tabúes. Hemos hablado de todo, de política, de religión, de sexo, de todo. Mi padre nos había enseñado a todos a leer y escribir y él dijo pues que con el cuarto hijo no iba a ser diferente, entonces, bueno, pues le enseñó a leer y escribir. Mi padre supo transmitirle eso, ¿no? Que había algo más allá de aprender a leer, que era conocer más cosas, pero él hizo exactamente el mismo que mi padre, ¿no? Al estar allí, luchando con su propia cabeza para entender aquello, ¿vale? De que 2 letras formaban una sílaba. Cuando iba por la calle, él lo contó en la presentación de su libro recientemente, el padre le hacía de traducir todos los letreros que había al inglés. Cuando era pequeño, a él nunca le daba la carta cuando íbamos a los restaurantes, ¿no? Porque se consideraba que no era útil. Y él primero la reclamaba. Pero bueno, entonces el camarero le daba la carta como, ¿no? Bueno, pues el niño quiere jugar con la carta. Bien. Entonces, Pablo, que ya entonces pues tenía 6, 7, 8 años, ¿no? Él cogía la carta, lógicamente la leía y la entendía perfectamente y sabía perfectamente qué era lo que quería comer. Ni al camarero a tomar la comanda, pues siempre nos preguntaba o le preguntaban a mi madre o a mi padre, bueno, ¿y el niño qué quiere? Y la respuesta de mi padre, de mi madre o de cualquiera de los hermanos que decíamos siempre, decíamos, pues no sé, pregúntele al niño qué es lo que quiere comer. Y efectivamente, claro, el camarero se quedaba un poco chocado, así como descolocado, hasta que Pablo decía, pues de primero quiero arroz a la cubana y de segundo quiero filetes de ternera con patatas. Y entonces, claro, ya ante la evidencia, pues el camarero pues tomaba nota. Yo creo que lo crucial es en que traten a su hijo con síndrome Down como un hijo más, ¿no? Como que tenga desde pequeño rutinas, con límites, ¿no? Buenos hábitos, ¿no? Desde chiquito, y que no haya una diferencia como
de por qué tiene síndrome de Down. ¿Por qué eres así? ¿Cómo así? Así... ¿Por qué eres más listo? En mi caso es porque mi madre me hablaba mucho desde pequeño. La poníamos a hablar de historia, de política. A pesar de haberse graduado en la carrera de Psicopedagogía y Magisterio en Educación Especial, Pablo Pineda no se considera un ser excepcional. Dice ser el reflejo de un entorno familiar bien estimulado. Pablo Pineda, un joven de 29 años con síndrome de Down, pero con título universitario, se convirtió en el primer preparador laboral de personas con discapacidad dentro del Ayuntamiento de Málaga, España. Una labor que le permitió direccionar las facultades de muchas personas que, como él, erróneamente eran vistas como seres incapaces o no aptos para llevar una vida laboral normal. Sin embargo, las expectativas de Pablo Pineda iban más allá de estar detrás de un escritorio burocrático, por lo que pronto se convertiría en un exitoso conferencista motivacional apoyado por la Fundación ADECO. Brindemos por tu primer día de vida laboral. Ya solo falta casarme. El propio Ayuntamiento de Málaga, el que me llamó, quería que yo trabajara en el área de bienestar social. Les querían que yo trabajara para trabajar allí, en un proyecto pagado por el Fondo Social Europeo. Yo me metí en esto de discapacidad, en la cual pues, se hacen cosas, pues, en las cuales se hacen actividades, digamos, en pro de las personas con distintos tipos de discapacidad. Dirección General de Personas con Discapacidad. Un momento que te paso. Me quedé en una labor puramente burocrática. Digamos que fue el chico de los recados y los papeles. No desempeñé el papel que debía desempeñar un preparador laboral de personas con discapacidad. Me quedé en labores de oficina. Bueno, la reacción de las empresas en general tienen un denominador común. El denominador común de la discriminación de este tipo de personas con síndrome de Down. Yo lo que quiero es que la sociedad asuma que las personas con síndrome de Down pueden trabajar codo con todo el mundo. Yo no quiero trabajos especiales para nadie. Quiero que todos estén trabajando en el mismo sitio. Las personas con síndrome de Down, pues la motivación que tienen por el empleo es 100%, el índice, digamos, de absentismo es nulo, la productividad es mucho más elevada de la que pueda tener cualquier persona que no tiene síndrome de Down. Bajo esa filosofía, en 2009, Pablo Pineda decidió unirse a la Fundación Lo que de verdad importa, para iniciar una faceta que resultaría exitosa en su vida, la de conferencista y sensibilizador motivacional, una tarea que lo llevaría a formar parte también de la Fundación ADECO en España, y donde desde el 2010 concientiza al público empresarial y a la sociedad en general sobre el trato laboral sin distinción a las personas con discapacidad. No se pretende, lo que se quiere es todo lo contrario, es unir. Aquí no hay ni mujeres, ni negros, ni homosexuales, ni nada. Aquí todos somos personas. Siempre ese tipo de personas con ese talento, como otras muchas con las que trabajamos desde la Fundación ADECO, son un reflejo que queremos mostrar a la sociedad en su conjunto y al mundo empresarial en concreto, para que vean pues, que las personas con discapacidad, cuando se marcan sus metas, las consiguen, si me apura, por encima de aquellas personas que no tienen ningún tipo de discapacidad. Mi hermano es muy independiente, es capaz de viajar por todo el mundo, es capaz de hacer cosas que yo sería incapaz de hacer, dar una conferencia con la soltura que él la da, hablar como él habla. Sigan luchando, que dejen los modelos de avaricia, el modelo del dinero, de la envidia. Pero la labor de Pablo Pineda ha ido más allá de estar frente al público ofreciendo pláticas sobre el trato a las personas con síndrome de Down y otras discapacidades. Su talento le ha permitido escribir su primer libro titulado El reto de aprender, un relato desde la diversidad, un canto esperanzador sobre la educación basado en su propia vida. Nos parecía una historia que era realmente importante y valía la pena contarla, ¿no? Tardé por lo menos un año en hacer el libro. Él quiso que fuese su aprendizaje, solamente su aprendizaje, ¿no? El papel de los amigos en el aprendizaje, de sus padres, de sus profesores. Está tal cual lo puse yo,
tal cual lo redacté yo en el primer libro de una persona de síndrome de Down. Y eso para nosotros es también grandioso, ¿no? La historia de Pablo es el reto de aprender de toda persona. Actualmente, Pablo Pineda es presentador de un programa en televisión española llamado Pienso en Positivo, programa semanal dedicado a temas sociales en busca de un mundo mejor. En 2009, Pablo Pineda fue galardonado con la Concha de Plata como mejor actor en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. ¿Cuál fue el motivo? Su interpretación de un licenciado universitario con síndrome de Down en la película Yo también. Una cinta casi autobiográfica que no solamente lo introdujo de manera inesperada al ámbito de la actuación, también lo llevó a tener su primer encuentro con la sexualidad. Yo no he estudiado nada de interpretación, cero. Con lo cual no me veía como actor. Entonces, me costó 2 años verme como actor. Entonces, cuando acepté de verdad, fue cuando ya me dijeron que uno de los directores de la película, Antonio Narro, si él tenía una hermana con síndrome de Down, y el productor, Julio Medem, tiene una hija con síndrome de Down. Ahí cuando ya realmente me di cuenta que la película iba a tratar con un respeto y una altura de miras, y una profundidad y una sensibilidad distinta, o sea, con una gran sensibilidad, el tema del síndrome de Down. Ahí fue cuando yo dije, Pablo, ahora es el momento de hacer la película, de plasmar todas esas ideas, todos esos miedos, todas esas preocupaciones de un síndrome de Down. ¿Qué te pasa? Está bloqueado. A ver. Mira, tienes que cerrar aquí, ¿eh? Y luego tienes que ir abriendo cada ventanita. Esta, y esta, y esta. ¿Ves? Así. Esto es muy fácil. Esto lo usa hasta un tonto, fíjate. Vamos, hasta yo, que soy tonta, ¿ves? No es autobiográfica, que es todo ficción, con pinceladas mías. Entonces, lo que hacía era meterme en la piel del personaje. Cuando decidimos que queríamos hacer una película con un personaje como Pablo, nos inventamos un personaje, no es la historia de su vida. Y cuando empezamos a escribir, nos dimos cuenta de que tenía que ser él el quien la interpretara, no podía ser otro. Ellos lo que buscaban con que fuera yo el que hiciera la película y con que fuera yo el que lo hiciera, buscaban la máxima espontaneidad posible, la máxima naturalidad. Durante la trama, Daniel, personaje interpretado por Pablo Pineda, conoce y se enamora de Laura, una mujer sevillana cuyos encantos lo hacen vivir sus primeras experiencias sentimentales y sexuales. La actriz ganadora de un premio Goya por su actuación fue Lola Dueñas. Oye, ¿tú has tenido novia alguna vez? Sí, más o menos. Y era como tú, ¿no? Licenciada. Sabía que era una gran actriz y yo la verdad que nunca me enamoré de ella. Ellos establecen contigo una conexión inmediata y muy profunda, sin historias raras, ¿no? Sin lo que hacemos el resto. Y da justo en la diana dentro de ti. Y también es una persona que te enseña que las diferencias no existen y que él no es diferente a mí. Había muy buena química. Había muy buena química entre ellos dos. Entre ellos desde el principio. Había sentido del humor, había... Bueno, se creaban cosas desde fuera, era muy bonito verlo. Las escenas finales de... Había una pequeña escena, tampoco. Esa escena última en la que hay cama, en la que hay tal. Ajá, y el sexo.
Ay, el sexo. Yo digo, ay Pablo, Dios mío, ¿qué va a hacer? En la peli se intercambian un favor, yo creo, ¿no? Es un intercambio para poder seguir viviendo. Daniel le da a Laura amor, que nunca ha tenido, y Laura le da a él sexo, que nunca ha tenido. Las escenas de este tipo siempre son muy complejas, pero es verdad que a nosotros creo que el viaje estaba en llegar al momento, como ves en la película. No hay escenas explícitas sobre eso, porque también hay el tema de la sexualidad levanta pústulas, ¿no? Esta es la primera vez que lo voy a hacer, Dios mío, de mi vida. Pero bueno, no pasa nada. La verdad que no pasa nada porque Lola, Pablo, tranquilízate, cálmate, de verdad, no vamos a hacer nada fuera, tal, tranquilízate. Y estaba muy nervioso. Ella cuando vi que era capaz de hacerlo, digo, vamos a hacerlo. Pero costó, ahí costó. Vamos a cambiar de tema. Ay. Hombre, yo que sexo nunca había hecho. Joder. Pero bueno, oye, al final no pasó nada. Al final no pasó nada. Fue una cena preciosa, ¿no? Al final pues descubrí que el sexo no es solamente lo que hay, sino que el sexo es mucho más, ¿no? ¿Te sentiste amado en ese momento? En ese momento sí. En ese momento Lola me ayudó a descubrir ese mundo con tranquilidad, con calma, me dejé llevar y al final pues eso. Y todo fue tranquilo, sin nada. Pablo sí estaba nervioso. Pero estaba nervioso porque nunca había hecho una escena así y yo le expliqué que era exactamente igual que las otras, no cambiaba nada. Pablo, cariño, que estoy en París, que da igual porque cuando estaba en España tampoco me llamaban nunca, te llamaba yo a ti siempre y que te quiero y que lo sabes. Fuera de la ficción, lo que Pablo más anhela es justamente una relación sentimental estable, el encontrar una compañera de vida y la posible concepción de un hijo. Tiene mucho que dar, tiene mucho que compartir. Entonces, pues, es normal que él exprese que quisiera, ¿no? Poder enamorarse. ¿Por qué yo? No sabes nada de mí. Porque me hace sentir normal. ¿Qué empeño tienes con eso? ¿Y para qué quieres ser una persona normal? Una chica, una pareja, ¿no? Una familia. Eso siempre se sueña, ¿no? Y yo, con los síndrome de Down más todavía, ¿no? Sueño con eso, con que alguna vez pues tenga yo alguna... Pues eso, una familia, una pareja. El tema de los hijos es complicado. Yo no sé muy bien. No puedo decir si podemos tener o no, pero sí sé que las mujeres sí pueden tenerla. Tú sabes que a mí, si es natural o adoptivo, me da igual, la verdad. Él es capaz de educar a un niño, de quererlo y de cuidarlo, pero claro, necesitaría ayuda y necesita una compañera. Ellos van a crecer como unas personas autónomas. Claro que pueden vivir solos, claro que pueden tener una pareja, claro que pueden formar una familia, ya las hay, ¿no? Entonces, pues vamos a intentarlo. Sé que no es fácil, ¿no? De repente para los papás soltar a sus hijos, pero denles la oportunidad. A sus 39 años y tras la muerte de su padre, Pablo Pineda busca ser más independiente. Hoy vive con su madre y espera concluir su segunda carrera universitaria en la Universidad de Málaga. Mientras llega ese momento, continúa ofreciendo conferencias motivacionales en diversas partes del mundo sobre la integración laboral de la comunidad con síndrome de Down. Es consciente de que falta mucho trabajo por hacer
pero también sabe que su esfuerzo ha valido la pena al abrir nuevas oportunidades laborales y de autonomía a personas que, como él, son consideradas distintas. Es un reto, es un esfuerzo, es un trabajo incansable que, como casi todo lo que ha emprendido en su vida, hoy se antoja un sueño. Que la gente se entere que lo que queremos es nuestro hueco en la sociedad. Nuestro hueco en una sociedad libre, teniendo los mismos derechos que los demás, que se nos vea y se nos valore por nuestras capacidades, por lo que sabemos hacer, ¿no? Por lo que podemos aportar, por lo que se nos valore por ahí, por lo que podemos aportar, por lo que podemos hacer, por lo que podemos aportar a la sociedad. Eso es lo que más anhelo, ¿no? Yo soy Atala Sarmiento y esto fue la historia detrás del mito de Pablo Pineda, un síndrome de Down sin límites. ¡Hasta la próxima!